una propiedad horizontal comercial goza de la exoneración de aportes a parafiscales? Pues resulta que hasta el momento sí, porque ustedes leen el nuevo artículo 19-5 del Estatuto Tributario, que fue creado con el artículo 143 de la Ley 1819 de diciembre del 2016. Entonces, ese artículo 19-5 dice que las copropiedades comerciales o mixtas que sí exploten sus áreas comunes, las que sí estén explotando sus áreas comunes, las convirtieron a partir de enero del 2017 en contribuyentes del régimen ordinario, porque hasta el 2016 eran contribuyentes del régimen especial, pero ahora son contribuyentes del régimen ordinario. Entonces, cuando una copropiedad comercial o mixta que sí explota sus áreas comunes la convierten a partir de enero del 2017 en un contribuyente del régimen ordinario, en ese caso sí se gana la exoneración de aportes del artículo 114-1, 114-1 del Estatuto Tributario, que fue creado con el artículo 65 de la Ley 1819. En ese 114-1 dice que la exoneración se la ganan las sociedades y personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto. Las únicas personas jurídicas que no se ganan esa exoneración son las que pertenezcan al régimen especial, al régimen tributario especial, porque lo dicen los últimos incisos y parágrafos del 114-1. Pero una copropiedad comercial es una persona jurídica y que esta vez está en el régimen ordinario, entonces sí se tiene que ganar la exoneración de los aportes, y eso lo confirmó la DIAN con el concepto 775 de abril del 2017, en la respuesta a la pregunta número 3 de las que se resolvieron en ese concepto 775 de abril del 2017. Entonces les puedo leer por acá, ¿sí? Buscamos ese concepto de abril del 2017 y les leo lo que dice la DIAN allí para que ustedes tengan presente lo que dice la doctrina de la DIAN. Entonces dice, en ese concepto lo voy a buscar acá, es de abril del 2017, ¿sí? Y dice lo siguiente en la respuesta a la pregunta número 3, ¿sí? Dice lo siguiente acá, la DIAN, vea. Dice, al pasar del régimen especial, la pregunta es así, al pasar del régimen especial en renta al régimen ordinario y teniendo la calidad de persona jurídica constituida bajo la propiedad horizontal, se entraría a ser acreedores de la exoneración en salud del 8% de los salarios, es decir, solo se cobraría el 4% que se descuentan al empleado, el ICF del 3% y el SENA del 2%, de que trata la ley 1607 del 2012. Entonces viene la respuesta de la DIAN. Respecto a la exoneración de aportes que establecía el artículo 25 de la ley 1607 del 2012, nos permitimos informarle que esa disposición fue derogada. Listo. La exoneración que jugaba hasta el 2016 era la exoneración que daba el artículo 25 de la ley 1607 del 2012 y esa norma ya quedó derogada, pero sigue diciendo la DIAN. Empero el artículo 65 de la ley 1819 del 2016, que adicionó el artículo 114-1 al Estatuto Tributario, indica los presupuestos para acceder a la exoneración del pago de aportes parafiscales. Así las cosas, siendo una persona jurídica sometida al impuesto de renta, originada por la constitución de la propiedad horizontal y sin prever un tratamiento exceptivo o exclusivo para acceder a este tipo de exoneraciones de cara a este tipo de contribuyente, más allá de lo previsto en el mismo artículo, este despacho, o sea, la DIAN, considera aplicable la exoneración de los mismos. Entonces sí, las copropiedades sí pueden, comerciales o mixtas que exploten sus áreas comunes, que son contribuyentes del régimen ordinario, sí tienen derecho a la exoneración de aportes del artículo 114-1. ¿Y qué pasa? Ojo con esto, que sucede que en abril del 2017, o perdón, en junio del 2017, en el portal del Ministerio de Hacienda se publicó un proyecto de decreto con el cual se va a reglamentar los cambios que hizo la ley 1819 al tema de las entidades del régimen tributario especial. ¿Sí? La reglamentación que se necesita que le hagan a todos esos cambios que se introdujeron al tema del régimen tributario especial en el proyecto de decreto con el que se anuncian las reglamentaciones que le van a hacer al régimen tributario especial y que fue publicado en el portal de internet del Ministerio de Hacienda en junio del 2017. En ese proyecto de decreto usted se metería a estudiar lo que quieren hacer como modificaciones a los artículos 1.2.1.5.3.1 y 1.2.1.5.4.7 del Decreto Único Tributario 1625 de octubre del 2016, en las versiones con que quedarían estos dos artículos que acabo de mencionar. El proyecto de decreto menciona
que a las copropiedades comerciales o mixtas no les van a seguir dando la exoneración de aportes del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Entonces, la norma como tal, el 114-1, sí les da esa exoneración de aportes y lo confirmó la DIAN con el concepto 775 de abril del 2017 y es en el decreto reglamentario donde les quieren quitar ese derecho a esa exoneración de aportes. Entonces, mucho ojo que como ese proyecto de decreto aún no se ha convertido en decreto, lo que tienen que hacer las personas es opinar, mandar sus comentarios para oponerse a esa situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que en las copropiedades comerciales o mixtas, quizás lo que les quieren es quitar la exoneración de aportes sobre las nóminas, les quieren quitar ese acceso a la exoneración de aportes del artículo 114-1 en razón a que las nóminas que pagan en las copropiedades comerciales o mixtas que explotan sus áreas comunes, esas nóminas, no toda la nómina se lleva a la declaración de renta, porque lo único que se va a llevar a la declaración de renta es los ingresos de la explotación de sus áreas comunes y los gastos como tal de la copropiedad, los gastos se prorratearán, los gastos se tienen que prorratear para llevar a la declaración de renta solamente una parte, la parte que se relacione con los ingresos que provienen de la explotación de las áreas comunes. En consecuencia, los gastos de la nómina también se prorratean y sucede que muchas veces el gasto de la nómina que no termina siendo aceptado en la declaración de renta porque no se relaciona con los ingresos de la explotación de las áreas comunes es la mayor parte de la nómina. Entonces, pues al final, si el gasto como tal va a ser no deducible, por eso es que de pronto una gran parte del gasto de la nómina va a ser no deducible, no se va a llevar a la declaración de renta, pues entonces por eso es que también de pronto no quieren seguirles concediendo la exoneración del 114-1 del Estatuto Tributario. Entonces, atentos a esa reglamentación que el gobierno quiere hacer con las copropiedades.